Bienvenidos a Palin Blog, un nuevo episodio donde estaremos hablando de un tema sumamente importante. Y hay algunas personas que le llaman la persona, valga la redundancia. Vamos a hablar de un tema sumamente importante que es el tema del Espíritu Santo. Y yo tengo aquí junto a mi lado a una hermosa joven. Su nombre es Eliani, ¿qué? Romero Celestino. Muy bien, ella es parte de lo que es la Sociedad de Jóvenes de los Paladines de Cristo, de la Asamblea de Iglesias Cristianas. Y para nosotros es un placer tener a Eliani con nosotros en esta noche donde hablaremos sobre el Espíritu Santo. Y yo tengo algunas preguntas para ti, Eliani, en esta hermosa noche. ¿Y qué es para ti el Espíritu Santo? Bueno, mira, para mí el Espíritu Santo es la presencia viva de Dios dentro de mí. El Espíritu Santo yo lo tengo como un guiador, una persona que se encarga de consolarme, que trata de darme fuerzas en momentos donde yo me siento decaer, cuando me siento desmayar, cuando no encuentro una solución en mi vida. Tengo el Espíritu Santo como un consolador, como un mejor amigo, como una persona que a través de lo que Él trata de enseñarme, a través de la palabra del Señor, lo tengo como un consolador. Amén. Y tú dices que es como tu mejor amigo, que es para ti un consuelo, ¿verdad que sí? Y tú creciste en el Evangelio, sí. Tú creciste en los caminos del Señor, conociste muy jovencita, niña, lo que es la presencia del Señor y lo que es el Espíritu Santo. Fuiste bautizada en agua, en el Espíritu también. Pero yo quiero que tú me cuentes cómo fue esa primera experiencia que tú tuviste, donde tú dijiste, wow, lo sentí. Porque a veces estamos en la iglesia y vemos personas que ministran a través del Espíritu Santo, porque todo lo bueno que sale de nosotros viene de Él, porque nosotros somos una generación caída, venimos con maldad. Pero cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, pues todo lo que nos brota bueno viene de Él. ¿Y cómo fue esa primera experiencia que tú dijiste, lo siento dentro, ya yo no vivo, ya Él es el que vive en mí? Bueno, mira, la primera experiencia que yo tuve al sentir al Espíritu Santo, cuando ya desde lo más profundo de mi corazón yo dije, ese fue el toque del Espíritu Santo, fue cuando cumplí mis 15 años, estaba en un campamento de jóvenes, era la primera vez que iba. Yo me acuerdo que estaban predicando, el predicador de un momento a otro mandó a todos los jóvenes a que se tomaran de la mano, y hubo un momento en que el predicador dijo una palabra que llegó hasta el fondo de mi alma, que yo dije, wow, que yo no, con mis propias palabras humanas, era algo que yo no podía describir, era algo que no podía explicar, que yo me fui en lágrimas, en llanto, que yo dije, pero ¿esto es algo emocional o fue un toque verdadero del Espíritu Santo? Me acuerdo que en la misma habitación me quedé pensando, analizando, pero ¿fue un sentimiento o fue verdaderamente un toque? Me acuerdo que estaba leyendo la palabra del Señor, estaba en un momento orando y de repente me llegó eso. Fue un toque del Espíritu Santo. Ahí fue cuando yo comprendí que no fue algo emocional. No fue de que no, yo lloré porque pasó algo, no fue eso. Sino que a través de lo que dijo el predicador, fui tocada por primera vez por el Espíritu Santo. Es una experiencia inolvidable, porque toda persona que es tocada y llenada con el Espíritu Santo, porque Cristo le dijo a sus discípulos que no salieran, ¿verdad?, antes de ser revestidos del Espíritu Santo. Y para nosotros es una misión como iglesia, antes de nosotros comenzar a trabajar y hacer cosas por otros, ser llenos del Espíritu Santo para que lo que salga de nosotros sea de Dios y no de nosotros mismos. Y es muy hermoso que a tus 15 años, fue verdad como un regalo de 15 años que Dios te dio, de tener esa llenura del Espíritu Santo, y que no es algo normal como tú salir con una amiga o salir con amigos, tener, qué sé yo, o que te den un regalo X, unos buenos zapatos, sino que es algo sobrenatural y de verdad se siente un antes y un después.
Y tú como joven, que hay personas que dicen que para nosotros los jóvenes se nos hace más difícil ser cristiano. Yo digo que se nos hace más fácil porque hemos vivido menos. Las personas que ya tienen más edad tienen más dificultad de cambiar. Pero para ti que eres joven, ¿cómo tú mantienes diariamente esa relación con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo puede estar en nosotros un momento, pero dice la Biblia que lo podemos contristar y Él se aleja de nosotros. Entonces, ¿cómo tú, siendo joven, tú te mantienes diariamente con esa comunión con Él? Bueno, mira, yo para mantener esa comunicación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se quede en mí, he tratado de enfocarme en leer la Biblia, de buscar más su presencia, de manteniéndome orando, ayunando, fortaleciendo más mi espíritu, porque como ya había dicho, el Espíritu Santo es mi mejor amigo. A una persona no le gustaría que por dicha o circunstancia su mejor amigo se vaya, a nadie le gustaría eso. Por eso siempre trato de mantenerme lo más posible enfocada más en la palabra del Señor para mantenerme cerca con el Espíritu Santo. Y así como estabas diciendo, a los jóvenes de ahora nos está afectando mucho prácticamente ser cristiano. Sí. Pero hay algo que una maestra a mí me enseñó, que prácticamente los cristianos lo tenemos prácticamente fácil. ¿Por qué? Porque el mundo es como un videojuego y nosotros tenemos el manual para poder ganarlo. Amén. Y es la Biblia, es Exacto. La palabra del Señor. Claro, es algo sumamente real, porque Dios nos entregó el manual para que todo nos salga bien, que es su palabra. Ahí está todo detallado. En cualquier situación que estemos, en decisión que debemos tomar, cómo debemos de actuar, cómo son las pautas para nosotros poder agradar a Dios, ¿verdad? Están en la palabra del Señor. Entonces, la pregunta anterior, tú me respondías que fuiste llenada en un campamento. Y hay personas que a veces cuestionan en las reuniones de los jóvenes con los campamentos y a veces piensan que es a reírse, a divertir, pero es algo que los jóvenes también reciben algo del Señor, que no solamente es a compartir entre ellos, sino a relacionarse con el Espíritu Santo. Y también tengo aquí para ti una pregunta muy importante, Eliadni. Si el Espíritu Santo hablara de ti, ¿qué diría? Bueno, si el Espíritu Santo hablara de mí, creo que diría que yo soy una persona que lo ama, que trata de buscarlo constantemente. Él diría que a pesar de los problemas, de las dificultades, de los errores que yo cometo, siempre trato de reconocer lo que hice mal. Entonces eso es lo que yo creo que él diría de mí. Bien, hablara de ti como habló de David. Que David, ¿verdad?, tenía el corazón conforme a de Dios, y él, aunque cometía errores, siempre se humillaba porque él veía a Dios como, no como una opción, sino como una necesidad, porque no es opcional servirle sí o no, sino yo tengo que servirle porque yo lo necesito y sé que si yo no estoy con él, pues en algún momento puedo morir. Y si pudieras definir al Espíritu Santo, que nosotros lo definimos en muchas palabras. Para mí el Espíritu Santo es un padre, es un amigo, es una ayuda, pero para ti, si tú tuvieras que definirlo en una sola palabra, ¿cómo tú lo definirías? Mi mejor amigo. Tu mejor amigo. Mi compañero fiel del alma. Amén. Bueno, aquí nosotros tuvimos a nuestra hermana Eliadni, donde nos habló de su experiencia con el Espíritu Santo. Y el propósito de esto es que nosotros no lo veamos como algo sobrenatural, o sea, es algo sobrenatural, pero que no lo veamos como una ficción donde las personas piensan que él vive allá en el trono y los ángeles le dan uvas y vive allá relax, ¿verdad que no? Sino que Dios y Cristo pues entregó esa esencia que es su Espíritu, para morar en nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo de Él y Él mora en nosotros, y es que nosotros veamos que ya Cristo murió en la cruz y su cruz
pues ese sacrificio rompió el velo del templo en dos, y ya nosotros tenemos esa relación directa que tenía Adán y Eva, la tenemos con el Padre. Entonces el Espíritu Santo ya no es algo lejos que lo podamos tener, sino que Él está cerca y mora en nosotros. Gracias por su participación, por su mantenerse ahí activo. Nos vemos en la próxima.